honor poder estar aquí. Le comentaba a uno de nuestros panelistas, a Nestalí, durante mi proceso de maestría, yo soy trabajador social comunitario, y en el proceso de maestría pues utilicé parte del trabajo que ha hecho, así que nada, súper contento, ¿verdad?, tener el privilegio de conocerle personalmente. Así que tenemos a la microbióloga y profesora de la UPR en Arecibo, Sondra Vega Castillo. Aplausos. Tenemos a la bióloga y profesora de la UPR en Bayamón, Elsie Rivera Ocasio. A una persona que no conocemos, a nuestra querida compañera Miriam Rivera, de la Cooperativa de Trabajo de la Escuela, Miriam Saliente, en servicio al cliente, y maestra de ciencias ambientales. Y también tenemos al biólogo y profesor de la UPR en Macao, compañero profesor Nestalí Ríos López. Cada uno de estos biólogos aquí presentes tiene su especialidad. Además, ¿verdad?, nos gustaría conocer cuál es la especialidad, porque llegaron a Cabachuela para ayudarnos a nosotros. Nestalí. Buenas tardes y gracias por la invitación. Mi área de trabajo de interés, trabajo bioreptiles de Puerto Rico, la ecología y la conservación de ellos, y algunas otras cositas más que inevitablemente hay que conectar desde la perspectiva social, cultural, histórica y demás. Y eso es lo que hacemos por ahora. Un trabajo de campo, así que todo más. Igual, gracias por la invitación a toda la comunidad del grupo de Cabachuela. Pues yo soy ecóloga de plantas, hago estudios de conservación de plantas y utilizo también herramientas genéticas moleculares para tratar de entender la historia evolutiva de las plantas. Buenas tardes, Sondra Vega, UPR Arecibo, al igual que Nestalí, trabajo también lo que es ecología y conservación de anfibios y reptiles. Tengo una preferencia por los anfibios, pero en el campo de la herpetología, ¿verdad?, y sobre todo de islas, trabajamos con un poco de todo, así que desde el grupo de lagartijos canones, sapoconcho, coríes en general. Gracias. Voy a comenzar con las preguntas, así que si estás en la comodidad, ¿verdad?, de este micrófono en el proceso. Yo creo que comenzando primero con la pregunta de tener el contexto de la biodiversidad. A veces cuando hablamos de proteger los entornos naturales, muchas veces hablamos de perspectivas históricamente donde dividimos las cosas. Una cosa es la comunidad, otra cosa es el ambiente, etc. Y vivimos un contexto, ¿verdad? El cambio climático pues está teniendo unas implicaciones en todo el sistema, ¿verdad?, social y natural. Así un poco como desde sus especialidades, ¿verdad?, de su experiencia en el contexto, la coyuntura actual de país, pero también planetaria en la que vivimos, el tema de la biodiversidad, conservar la biodiversidad juega un rol fundamental, no solamente para proteger esa biodiversidad en sí misma, sino también para lo que es las comunidades, etc. Bueno, pues yo voy a empezar desde la perspectiva de las plantas y la biodiversidad. La comunidad de plantas que nosotros vemos hoy en día es una colección de la historia, desde tiempos ancestrales hasta los tiempos modernos. Y cuando nosotros vemos la diversidad de plantas que tenemos, no solamente estamos viendo el contexto de biodiversidad de las plantas, sino la relación de la gente con las plantas. Cuando nosotros hacemos ese recorrido hasta las cuevas de Cabachuelas, nosotros vamos viendo el impacto de la gente en esas plantas. Las plantas que han utilizado nuestros antepasados más recientes, pero también estamos viendo en términos de biodiversidad esas plantas que llevan ahí todo el tiempo evolutivo de Puerto Rico. Esas plantas que son plantas endémicas del Carso, que representan ese elemento más autóctono, más natural. Pero vemos también las plantas medicinales que cultivaron nuestras comunidades más recientes. O sea que cuando nosotros vemos la biodiversidad, no solamente estamos viendo las especies, sino también estamos viendo la historia.
y nuestro legado en la historia, nuestra huella en estos elementos de biodiversidad. Así que todas las especies son iguales y es importante, ¿verdad? Siempre uno, cuando tú quieres conservar muchas veces como lo más antiguo, pero las cosas más recientes también pueden ser importantes porque hablan, ¿verdad?, de este uso y esta responsabilidad que tenemos nosotros con el ambiente, pues como hablaban los chicos que vinieron a hablarnos del Rosario, que tengamos ese respeto por todo lo que es todas las especies. Quiero añadir que si miramos, ¿verdad?, la definición, detenidamente la definición de lo que es biodiversidad, es algo más amplio que meramente hablar de especies, ¿no? Cuando hablamos de diversidad y de nuestro deber o la responsabilidad que deberíamos de tener, pues hay que tener en cuenta que no es solamente las especies, es los ecosistemas que ocupan, ¿no? Y ahí entonces abrimos a una dimensión totalmente diferente, es una escala mucho más grande. Como dice Elsie, ese impacto, ¿no?, de generación tras generación sobre ese ecosistema, y en este caso lo que es el sistema Cavachuelas, ¿no?, su historia vista desde el punto de vista ecosistémico, sus especies, pero no solamente eso, dentro de ese concepto de biodiversidad, ¿verdad?, de lo amplio que es, recogemos también lo que es la genética, ¿no?, esa variante, esa diversidad que tenemos. Así que, viéndolo desde el punto de vista de Cavachuelas, biodiversidad, en términos generales, hay mucho que cortar, ¿verdad?, hay mucha tela, se pueden contestar muchísimas preguntas, y vemos que es un lugar muy diverso desde como lugar, ¿verdad?, histórico, arqueológico, pero también diverso en términos de su uso y en términos de lo que propiamente es la biodiversidad. Un lugar extremadamente diverso que lo tenemos que mirar desde la escala más pequeña, que viene siendo esa diversidad genética y lo que representa dentro de lo que es el calzo, hasta como ecosistema. Así que para mí, viendo también el ejemplo del Rosario, ¿no?, estos proyectos son extremadamente importantes en lo que es el conocimiento que nosotros tengamos sobre la biodiversidad del calzo y sobre todo lo que implica para Puerto Rico sus ecosistemas y las futuras generaciones. Son dos proyectos que me parece que debería de replicarse, ¿verdad?, más allá del calzo en todo Puerto Rico, porque nos permiten levantar información, nos permiten ir reconstruyendo esa historia pasada, no solamente desde el punto de vista de esos habitantes, ¿verdad?, a través de la arqueología, esos primeros habitantes, sino, como dice él, todas esas generaciones que fueron pasando y que en la biodiversidad misma nosotros podemos ver la huella. Y son proyectos extremadamente importantes. Bueno, sobre esa pregunta que es bien compleja, y yo llevo desde que llegué aquí estaba escribiendo algunos apuntes con este viaje de hoy y pues no puedo evitar entonces leerlo principalmente para que no se me quede nada y tal vez pueda ayudar a poner en contexto esto, y tengo algo aquí en el celular, así que esto es una herramienta para eso, y son cosas que comenzamos desde la semblanza, luego la bienvenida y las charlas desde la de Ángel hasta Renier, así que voy a ir de atrás para adelante. Y es, mira, que con la historia de don Roberto Martínez y su influencia en generar paradigmas científicos en Puerto Rico, mientras estaba sentado me hacían recordar, tal vez Ángel lo conoce, al geólogo británico Charles Lyell, y esas observaciones que en su libro de Principios de Geología influyera mucho el pensar del siglo XIX de un joven Charles Darwin, ¿no?, en generar el paradigma sobre el que nos guiamos hoy en la biología, hablando de biodiversidad, y en particular de la biofilia, ese término que desarrolló y acuñó Edward Wilson, que ya murió ya, ¿no? Y todo este recuento lleva a este mensaje hoy, en mi opinión, es del valor del pensamiento crítico por medio de cuestionar e investigar, y es un valor que aumenta en poder en tiempo y en espacio para que, entre otras cosas, como tú dijiste,
podamos vencer esos monstruos del fatalismo, el adoctrinamiento y cuentos de camino que nos esclavizan a la ignorancia. Creo que el mensaje del pensamiento crítico como ejercicio que libera fue con lo que terminamos, yo creo que con la última charla. Y en particular ese mensaje está aquí hoy desde el contexto del sistema socioecológico y tecnológico, que nos recuerda que como humanos también somos parte integral de la naturaleza y no algo separado de ella. De ahí entonces esta aspiración constante a la conservación, a la bioconservación, y no tanto por la importancia que pueden tener las plantas o los animales y todo esto, sino que haciendo esa conservación nos conservamos a nosotros mismos y de nuestras propias acciones. Por eso es que no somos algo separado, sino esa parte integral, sujeto a todo proceso que genere y mantiene diversidad. Somos parte de eso, no algo afuera. En ese sentido, esta actividad de hoy para mí por lo menos ha sido bien memorable, y nos lleva a ese tipo de reflexiones, la importancia de investigar, de cuestionar, de leer, de escribir como don Roberto, ¿no? Y no irnos a los caminos fáciles tal vez de artificial inteligencia para generar ideas de camino, sino precisamente poder comprender mejor cómo funciona la naturaleza y de ahí en adelante poder tomar las acciones que son pertinentes y correctas, y contrario tal vez a la historia del guano, y en un poco tiempo nos consumimos cientos de miles de años de procesos naturales. Hoy lo hacemos igualmente con el carbón o con el petróleo, pues podamos asegurar mañana un bienestar no solo para nuestra propia existencia, sino que los que están aquí vienen mañana y podamos apreciar todas estas cosas que hemos tenido la dicha de apreciar hoy y dejarlo hasta mejor que como lo hemos vivido hoy y conservado, ¿no? Los otros temas sobre conservación, sobre qué nos depara el futuro ante estas proyecciones de cambio climático y demás, pues en esencia sería andar sin dejar huellas, andar sin alterar ni destruir esas cosas por las cuales dependemos, igual que un lagartijo, un pájaro o un coquí, de nuestra propia subsistencia. Esas son algunas de las ideas que hoy me vinieron a la cabeza y que creo que recogen un poco, creo que el espíritu de la reunión de hoy. Gracias. Yo añadiría que la biodiversidad es fundamental para la conservación porque representa la estabilidad y el equilibrio de los ecosistemas, y a la larga contribuye fundamental en la sostenibilidad del planeta, que sea eso que nos dirigimos. Gracias. Hablando de la conversación, pero más hablando de Cabachuela, entonces desde sus experiencias, ¿verdad? Porque ustedes han visitado las reservas, de esas experiencias ahí y su conocimiento y experiencia en otros espacios naturales en Puerto Rico, o fuera de Puerto Rico, ¿qué distintivo tiene, ¿verdad?, esa biodiversidad en las Cabachuelas? ¿Qué la hace distinta? ¿Cuál es el valor, la importancia entonces de promover esa biodiversidad, protegerla? Bueno, voy a empezar yo entonces con eso. Igual que en otros sistemas de calzo, ¿no?, y este tipo de bosques en Puerto Rico, pues tiene muchas cosas compartidas y similares a otros lugares, desde la fauna, las aves, las plantas y demás. Así que no debe ser algo muy diferente en ese sentido. Lo que hace esto un poco particular es la capacidad de poder integrar a las personas dentro de este asunto de conocer y demostrar lo que tiene en Cabachuela, porque conociendo entonces es más difícil mirar la cara ante lo que hay. Se genera un sentido de identidad y de pertenencia que entonces nos hace apreciar ese entorno natural, y ese ejercicio pues se hace a partir de entonces la labor, ¿no?, de las personas mismas en dar a conocer lo que tienen ahí. Sí, traen expertos de otras áreas que ayudan a ampliar un poco esa realidad natural, ¿no?, en un lenguaje que tal vez mami y papi puedan comprender, y no tanto un libro y un término rebuscado de un libro y de la academia. Pero por ejemplo, pues creo que lo mencionó Renier también, que este era el inicio, o era uno de estos lugares donde se inicia muchos de estos cuentos arqueológicos y de prehistoria acá, en Barahona y demás, y de esos primeros exploradores hace bastante tiempo atrás.
En ese sentido, esos elementos que lo hace único y especial, explotarlo para conocerlo, pero sobre todo crear ese sentido de aprecio que solo se da cuando lo conoce, y ese esfuerzo es lo que está haciendo Cavachuela y muchos otros grupos también, porque nadie va a importarle ni a proteger lo que desconocen. Y por ese sentido, pues la agrupación, la gesta, pues la hace única y especial, no tanto lo que hay natural aquí. Yo quiero hablar de una experiencia, una anécdota de experiencia mía. Yo llegué a las Cavachuelas con Roberto Martínez en el año de la Guadalajara, y entonces pues uno conoce, quiere siempre aprender más, porque mi área es biología, el área ambiental, y aunque uno considera que sabe algo, definitivamente a la larga uno desconoce y tiene que seguir aprendiendo. Cuando esta mujer llega allí y me dice, esta es la parte prehistórica de las Cavachuelas, y yo, ¿qué? Porque yo sabía de los arqueólogos, yo sabía de esto, de todo otro, pero la parte prehistórica, mira, yo sé lo que son los musgos, las hepáticas, pero que ella me llevara a mí a conceptualizar que esta partecita o aquella otra en el Sajón aquí es la parte prehistórica de las Cavachuelas, yo volé en cañones, porque ahora eso enriquece nuestro recorrido. Ellos han enriquecido nuestro recorrido, cada día vamos a ir contando anécdotas, pero yo me volví loca, la parte prehistórica, y ahora yo cuando estoy en la parte prehistórica y nos referimos a las plantas, las primeras plantas que evolucionaron de las algas marinas, ¿verdad? Y eso para mí fue bien impactante. Así que nuestro recorrido, como mencionaron los chicos de las Caras de Rosario, estos recorridos se enriquecen con el conocimiento que estos científicos nos brindan. Recuerdo la cara de Miriam cuando nos dedicamos a hablar solamente de las plantas briófitas y de las hepáticas ahí justo al lado del agua. Pero eso solo me dice, y fue mi impresión, ¿verdad?, en las veces que he estado aquí en Cavachuelas, esto es un laboratorio vivo. Cavachuelas tiene todo lo que se necesita para llevar ese conocimiento desde las etapas primarias de la escuela, al high school, a la universidad. Inclusive nosotros cuando estamos aquí aprendemos cosas nuevas. Así que hay todo un escenario que es fértil para desarrollar ideas, para conocer, para ver esa integración de los distintos ecosistemas. Sandra ahorita, ¿verdad?, hablaba de esta interconexión. Es importante no solamente reconocer las especies por lo que hace cada especie, sino su función a nivel del ecosistema. Y yo creo que estamos aquí en un escenario perfecto para que nosotros podamos ver esa conexión. Este sistema de cuevas tiene un montón de fauna que hace una función ecológica súper importante. Voy a pensar y a dar por ejemplo los murciélagos. Cuando uno camina por el bosque, uno ve la presencia de los murciélagos en todo momento. Vamos al mediodía y lo que estamos viendo en la vegetación son especies que son dispersadas por murciélagos, que son polinizadas por murciélagos y tienen unos elementos específicos. Así que yo creo que este sitio es el sitio ideal para nosotros explorar ese tipo de conexiones. Y no solamente explorarlas desde la perspectiva científica de nosotros, sino hacer que la gente entienda la función de las especies. Hay mucha gente que tiene fobia, que piensa en esos animales y hasta los demonifican, cuando sin esos animales no hay comida. O sea, esa función tan importante que es la polinización, y en el caso de Puerto Rico y muchos sitios que tienen este tipo de fauna, son los ingenieros del ecosistema, son los que hacen que las cosas funcionen. Así que yo creo que Cavachuelas puede servir de este laboratorio para hacerle entender a todo el mundo que cuando vean estas especies, esas especies están perfectamente asociadas a lo que es nuestra vida, lo que son nuestros bosques, lo que son nuestros alimentos, esas funciones que cumplen las especies. Así que yo creo que este debe ser el laboratorio que usen todas las escuelas, en vez de tener a los niños metidos en un salón escuchando y desconectados de la naturaleza, hay que traerlos. Lo que tú no vives, tú no tocas, tú no ves, tú no sientes, tú no percibes por tus sentidos, termina siendo algo lejano a ti. Así que tenemos una generación que muchas veces está desconectada. Así que hay que traerlos y traerlos aquí y a otros elementos, ¿verdad?, a otros sitios, a otros ecosistemas en Puerto Rico, para que se apoderen, los sienten y los entiendan. Esa experiencia que dice Elsie, ¿verdad?, que deberíamos de tener con las escuelas, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Nosotros ya hemos traído en varias ocasiones
a los estudiantes que participan de nuestra Academia de Verano en Ciencias Matemáticas, no solamente darle talleres sobre pues, temas específicos dentro de lo que es STEM, sino de que ellos vivan esas experiencias, porque estamos convencidos que de esa manera sí vamos a impactarlo, vamos a grabar en ese disco duro lo que es realmente importante, esa conexión, esa interdependencia, ¿verdad?, que podemos ver cuando estamos dentro de un ecosistema. Y pues hemos tenido esa oportunidad de traerlos a las cabachuelas y vemos la diferencia. No es lo mismo que yo les esté dando un PowerPoint, ¿verdad?, un taller, y les estoy hablando de ecosistemas, les estoy hablando de una cadena trófica y de cómo fluye la energía, a que ellos vean aquí en vivo y en directo cada uno de esos elementos, que lo sientan, ¿verdad?, que utilicen esos sentidos para que tengan ese reconocimiento y que puedan realmente no imaginárselo, sino ver de primera mano, ¿verdad?, de lo que yo les estoy diciendo. Y la experiencia para nosotros ha sido increíble, tanto así, ¿verdad?, que nos hemos traído varias veces, varios veranos, hemos visitado las cabachuelas, y cuando miramos desde el punto de vista de los estudiantes qué es lo que más les gustó, resalta esa experiencia de las cabachuelas, resalta desde los animales que vimos, las plantas que olimos, el riachuelo, cuando Félix toca el agua allí, cuando nos está, ¿verdad?, acompañando, cuando vamos a Cueva de los Cristales, porque lo bonito de este proyecto es que los estudiantes, desde muy pequeños, los adultos, toda la familia puede disfrutar, puede ver lo que es un ecosistema kárstico de Puerto Rico, puede ver lo que es un sistema de cuevas y puede ver, según, ¿verdad?, sus capacidades, cómo funciona una cueva, ¿verdad?, más allá de la historia, pueden verlo, vivirlo, pueden olerlo, y eso es extremadamente importante para nosotros como humanos, internalizar nuestra relación, ¿verdad?, valorar lo que es esa relación entre nosotros y la naturaleza. Así que el proyecto Cabachuelas para nosotros, ¿verdad?, nos ha dado esa oportunidad. En el pasado lo llevábamos a otros lugares, pero desde que encontramos Proyecto Cabachuelas, vimos esa oportunidad, ¿verdad?, de poder entonces conectar, sobre todo cuando la mayor parte de nuestros estudiantes son, ¿verdad?, o están relacionadas con lo que es el calzo norteño. Qué mejor manera, ¿verdad?, para que ellos vean y que nosotros podamos ampliar los conceptos que le estamos dando, lo estamos enseñando allá en UPR Arecibo, ¿verdad?, dentro de la universidad. Añadiendo un poco a la pregunta que era ¿qué nos hace, o qué hace Cabachuelas diferente en términos de biodiversidad? Coincido, ¿verdad?, con Nestalí. Mucho de lo que tenemos, o que al menos hasta el momento hemos visto, ¿verdad?, porque nosotros no hemos recorrido toda la reserva, pero todo lo que hemos visto hasta el momento es muy similar a lo que pues tenemos en otras partes del calzo, pero lo hace único esa accesibilidad, ¿verdad? Y el hecho de que tenemos unos sistemas de cuevas, ¿no?, tan extensos, que una persona en un mismo día puede ver diferentes tipos de ecosistemas. Están los zanjones, están las cuevas, está el bosque mismo, tenemos diferentes estadios sucesionales dentro del bosque. Pueden ver lo que es un bosque joven, un bosque, ¿verdad?, que es un poco más maduro. Todo eso lo pueden ver en un mismo sitio. Así que en términos de biodiversidad, muy similar a lo que hemos visto en términos de flora y fauna, pero es un lugar único, donde desde el más pequeño hasta el más grande puede tener una idea clara de lo que es el calzo norteño, el calzo, ¿verdad?, esa franja de calzo tan importante que es el calzo norteño de Puerto Rico. Muchas gracias. Siguiendo ese pie forzado, ¿verdad?, mencionaron esas experiencias que han tenido con sus estudiantes, con los grupos que han compartido en la reserva, pero tomando en consideración que aquí tenemos maestros y maestras, estudiantes, profesores, con diversos intereses, pues un poco qué oportunidades en términos de temas de investigación ustedes ven a partir de esas experiencias que tienen las cabachuelas, tal vez vinculadas a especies que ya han ido identificando.
Pues a mí se me ocurre proyectos y demás. Tú puedes hacer examen, por ejemplo, de la estructura de la comunidad de distintos organismos, por ejemplo, cómo cambia o son influenciados en función de topografía, un valle, una ladera, el tope de un mogote, o cómo cambia según van cambiando los estadios de sucesión ecológica. De esa manera podemos comprender cómo se dan estos cambios y estas dinámicas en espacio y tiempo. Y no nos ocupa mucho, no nos requiere mucho tiempo y esfuerzo. Eso con una tesis doctoral se puede hacer fácil. Es que la mía es fácil. Pero en esencia podemos, desde qué factores influencian la presencia y la abundancia de un organismo, no solo entre espacios y lugares, sino en el tiempo mismo. Cómo podemos documentar con un análisis muestro bien simple, involucrando a la comunidad, y descubrir cómo los animales, al igual que tú y yo, respondemos a los cambios ambientales que se están dando, los cambios del clima, porque hay más animales presentes en agosto, septiembre, octubre, versus enero, febrero y marzo, digamos, de cogida. O como dentro de un mismo bosque, que parece todo para nosotros lo mismo, pues los organismos se dividen y se separan en el espacio, unos viven en el suelo, unos en el medio, otros en el ecosistema. Y preguntas de ese tipo, sin entrar en algo mucho más costoso, de mayores recursos como los de Ángel y demás, sino tratando de comprender cómo trabaja, cómo se estructura, cómo se mueve, cómo cambia la diversidad en función del entorno natural. Con muy pocos recursos, relativamente fácil, pero haciendo que la gente se involucre y una poca de guía. Y si le damos un poquito más de cabeza, son productos que se pueden publicar, son trabajos que se publican, son trabajos que van a perdurar en la forma y en el formato de la palabra escrita, en algo que mañana va a ser la base fundamental para que ustedes sigan construyendo. Y un ejemplo de eso sería esta reunión. Si no queda por escrito, no existe. Así que en ese sentido, todo lo que se haga ahí se documenta, se le da su pregunta interesante, pero que se escriba y se publica. Así que tiene todos los elementos, tenemos todos los elementos, va a ser 1000 proyectos acá. Más o menos las mismas preguntas, si puedes verlo así, pero con diferentes enfoques y organismos. Y se publica, interesante. Yo creo que esto es una fuente inagotable para estudios de historia natural. Mucha gente se ha desconectado de lo que es la historia natural, y sin los estudios de historia natural, de esa biología básica, de entender cómo funcionan los sistemas, yo no puedo hacer una ciencia más elevada si no entiendo el origen y lo básico. Así que yo creo que aquí hay inagotables posibilidades para hacer estudios de historia natural. Me llama mucho la atención, y Ángel lo mencionó en su charla, tenemos un elemento único de Cavachuelas que son los zanjones. Hay unas condiciones climáticas, microclimáticas, que son bien particulares de estas localidades, la cantidad de humedad, el tipo de comunidad de plantas, de briofitas, de helechos, de plantas que dependen de una cantidad de agua en grandes cantidades para poder hacer su fisiología, que posiblemente representa un elemento único que pudiera representar variaciones exclusivas de esta región, que sería importante explorar, no solamente a nivel de la diversidad y el cambio en la estructura de las especies que están ahí, sino inclusive a nivel genético, porque hay especies que pueden estar ahí, estar en otras localidades, y sencillamente por las condiciones microclimáticas tan especiales que se dan en este sitio, tener una identidad genética que pudiera diferenciarlas y ser una unidad de conservación importante a nivel evolutivo para estas especies. O sea que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y yo creo que lo que falta es gente que venga y se ponga las botas y venga a Cavachuelas a sacar todas esas cosas y, como dijo Nestalí, a dejarlas como un legado escrito para el futuro, porque una idea da pie a otra idea y vamos hilvanando este sentido, ¿verdad? Y creando esta historia. Añado a eso que pues, estamos, ¿verdad?, viviendo un nuevo escenario de cambio climático que apenas comienza, y proyectos como este pues se presta a establecer, por ejemplo, áreas de estudios permanentes, ¿verdad?, lo que llamamos parcelas permanentes, donde se monitorea lo mismo, ¿verdad?, pero a largo tiempo, a largo plazo, y vamos viendo
de ocurrir cambios. Digamos, la temperatura, ¿verdad?, pues se ha disparado y este año, pues, a toda costa se perfila como el más caliente según registrado, pero será el más frío si lo vemos, ¿verdad?, a futuro. Así que tener o seguir, ¿verdad?, un área en particular a través del tiempo y estar midiendo constantemente, ¿verdad?, lo mismo, nos da entonces esas herramientas como para, ¿verdad?, evaluar y decir, mira, pues esta es la respuesta, ¿verdad? Podemos medir los cambios a través del tiempo y podemos medir las respuestas. Y esas son actividades que se pueden hacer con los maestros, ¿no? Que nosotros identificamos maestros que están comprometidos, maestros que están dispuestos, ¿verdad?, a aprender unas técnicas básicas, sencillas, de identificación, de toma de medidas. Si añadimos la tecnología, ¿verdad?, con la costa de tener sensores, de estar midiendo a largo plazo temperatura, humedad y todos estos factores abióticos que son indispensables para nosotros poder entender esos cambios. Sería una cosa increíble, porque hasta ahora no lo tenemos, ¿verdad?, dentro de lo que es el Carso norteño, y sería la comunidad misma, ¿no?, a través de los maestros, de los estudiantes, dando seguimiento, un monitoreo a una región. Así que más allá de hacer, generar esa información de diversidad, de diferencias entre lugares, podemos incluso extender eso y darle seguimiento, ¿verdad?, a través del tiempo a estas áreas naturales que son de un valor incalculable. Muchas gracias. Quisiera dejarlo más abierto ahora, un poco pensando en, desde sus experiencias, los retos que tenemos como país, ¿verdad?, más allá de Cabachuela inclusive, ¿qué acciones, ¿verdad?, qué recomendaciones ustedes tienen al público que está aquí, al público que nos está sintonizando, desde sus experiencias, para poder, ¿verdad?, fortalecer todas esas iniciativas, ¿verdad?, y gestiones a favor de proteger la biodiversidad? Bueno, estamos hablando de los sistemas naturales del país. No me tocaba a mí, pero voy a hablar. La educación es la base fundamental. Y el trabajo que estos científicos hacen cuando entran a la reserva y hacen sus investigaciones e invitan a maestros, a estudiantes que vengan, ¿verdad?, a trabajar, que podemos trabajar en conjunto, nos brinda a nosotros una oportunidad increíble de enriquecer nuestro recorrido, porque como mencioné, mira, a mí me daba trabajo encontrar un coquí de día, pero gracias a ese señor que está aquí, doctor Néstor Río. Ahora yo voy caminando por la Cabachuela y muchos me dicen, ¿y cómo tú encontraste el coquillo? Gracias al doctor Néstor Río. O sea que nos están dando una información, todas esas investigaciones nos nutren a nosotros los recorridos, y eso es lo importante en mi trabajo como intérprete ambiental en la Cabachuela, que yo tengo que resaltar. Yo creo que se resume lo que acaba de decir Miriam. La manera en que nosotros vamos a impactar a las generaciones futuras es con la educación. Hay que hacer llegar la información, hay que despertar el interés, hay que estar en contacto. Así que es bien importante esa labor que está haciendo el grupo en las Cabachuelas, de llegar y impactar y enamorar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros envejecientes, haciéndole saber la importancia de estos ecosistemas, de llevarlos a conocerlos. Esa labor que está haciendo Ángela Costa de llevar la experiencia a una persona que no puede llegar físicamente, porque aunque no pueda llegar físicamente o tenga algún reto de accesibilidad, el hecho de que lo conozca y lo vea de otra manera va a hacer que esa persona lleve el mensaje a otros. Ahora mismo tenemos un reto, y tenemos un reto en el país donde hay mucha gente que no aprecia, que no entiende cómo su vida depende de la naturaleza, ¿verdad? Y tendemos a hacer cajones y a separar lo que es económico de lo que es natural, sin ver esa interconexión. Así que yo creo que la educación es lo que nos va a permitir a nosotros eventualmente coexistir y sobrevivir. Así que es importante. Importante sobre todo, ¿verdad?, teniendo en cuenta pues la realidad del Carso. El Carso en Puerto Rico, ¿verdad?, siempre ha estado amenazado.
Y si miramos hacia el futuro, las amenazas no es que ya pues no están, todo lo contrario, ¿verdad? Todo apunta a que es inminente, ¿no? Que pues, salgamos a defender lo que es el calzo, lo que es ese patrimonio natural tan importante, lo que es ese patrimonio cultural tan importante. El desconocimiento lo que nos lleva entonces pues es al desastre. Y si sobre eso tenemos pues personas que decidirán, ¿verdad?, no a favor de estos ecosistemas, todo lo contrario, pues entonces pues vamos a seguir perdiendo, ¿verdad? Vamos a perder más de lo que hemos perdido hasta ahora. Y por eso es que estos proyectos son extremadamente importantes, porque hacen accesible a la ciudadanía lo que muchas veces la ciudadanía ve como algo inaccesible y peor aún, no relevante para ellos. Esto, ¿verdad?, nos permite que establezcan esa conexión. Conexión que está, pero que ellos no reconocen. Así que nos toca a nosotros, ¿verdad? Les toca al proyecto de las Cabechuelas, o les toca a los del Rosario, o a cada una de estas organizaciones que trabajan con sistemas naturales, el rescatar a esa sociedad, el dejarles ver que nuestra sobrevivencia depende de cuánto preservemos, aún, ¿verdad?, cuando otras personas digan que lo que hay ahí es materiales de construcción, lo que hay ahí es lugares para explotar, ¿verdad?, económicamente. Sí puede haber desarrollo, pero un desarrollo que sea sostenible, ¿no? Un desarrollo en pro no solamente de los que estamos aquí ahora, sino lo más importante, de las futuras generaciones, ¿no? Y nosotros lamentablemente en Puerto Rico no tenemos esa, dentro de la lista de prioridades, no tenemos el ambiente, mucho menos el cárcel, ¿verdad? Si usted va por allá a las comunidades, esos rotos lo que sirven es para acumular basura, no tienen una conciencia, ¿no?, de lo que implica usted depositar la basura, y eso lo vemos dentro del cárcel una y otra vez. Así que proyectos como este permiten establecer, ¿verdad?, ese reconocimiento de lo que realmente es importante, de manera tal que ese ciudadano, cuando escuche que esa área puede verse afectada por tal o cual proyecto, ¿verdad?, pues pueda salir, levantar la voz y decir no, porque esa área no es cemento, ¿verdad?, no es cal, no es piedra, eso es agua, eso es biodiversidad, ¿verdad?, eso es seguridad, no solamente para mí, sino para mis hijos, para mis nietos. Así que en la medida que nosotros podamos replicar proyectos como este, le damos las herramientas a las comunidades para que salgan en defensa, ¿verdad?, en momentos donde sabemos que no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel global, ¿verdad?, pues es una necesidad, ¿verdad?, ya sea por cambio climático, ya sea por las acciones, ¿no?, y las prioridades que tiene el gobierno. El calzo va a estar en riesgo, siempre ha estado en riesgo y seguirá en riesgo, así que es necesario establecer esa conexión y ahí entonces la importancia, ¿verdad?, de proyectos como el de Cabachuela. Yo me voy a meter en un problema ahora, así que pues ya para qué. Yo creo que alguien ahorita mencionó, no sé si fue René también, la historia del gasoducto de aquel momento. Y ahora mismo, desde la perspectiva de conservación o de nuestra situación ambiental en el país, yo creo que estamos en un momento bien complicado. Hemos estado en un tiempo bien complicado también, porque por alguna manera nos han ido llevando a poner donde lo económico va por encima de todo lo demás, como sea que eso se come, ¿no? Y que el fin justifica los medios y la inmediatez y la rapidez. Y eso parece que lo entendemos muy bien y bien claro. Mami y papi pueden entender, por ejemplo, pues lo que son 10 pesos en el bolsillo, pero que si para obtener eso tenemos que sacar del medio lo mismo que dependemos para vivir, como que eso no tiene mucho sentido. Y entonces hablamos de energía renovable, ¿verdad? Pero estamos hablando a la misma vez de gas natural, y si a alguien se le ocurre generar energía limpia del sol, vamos a poner un impuesto al sol, ¿sabes? Es una cosa como que va en contra de la misma cuestión de nosotros, y nos recuerda que la conservación también es política,
Entonces, ¿cómo aspirar a conservar el entorno natural que tenemos? Y me olvido de aquí de Puerto Rico, esto aplica a nivel global, ¿no? Cuando siempre estamos haciendo nuestras actividades desde la perspectiva del egocentrismo, donde yo estoy primero, segundo y tercero, y lo que sobra entonces va a ser para lo que esté a un lado, y por ahí que viene el fueteo entonces que tal vez yo me gane. Cada vez que buscamos chivos expiatorios y usamos palabras despectivas y peyorativas para echarle la culpa a otras cosas, a una especie invasiva, exótica, alienígena, y nunca nos vemos señalados nosotros ahí, ¿no? La culpa es de la mangota, la culpa es de la iguana, la culpa es de la rana, pero la culpa nunca es mía, ¿no? Entonces, cuando uno examina y nos preguntamos, tratamos de responder cuál es la especie más invasiva, exótica, alienígena, y que por solamente su presencia ha logrado cambiar incluso el clima a nivel global, dejando una huella que en el pasado ese mismo cambio climático lo ocasionaron cientos de miles de especies hace 300 y pico millones de años, y no se nos ocurre decir que somos nosotros, ¿verdad? Que la amenaza misma a esa biodiversidad que decimos que tenemos, incluso la responsabilidad de conservar, la naturaleza va a seguir el camino, estemos tú y yo aquí o no estemos, o sea, eso no es problema. Realmente lo que está en mano es qué tenemos que hacer para conservarnos a nosotros mismos. Es decir, por medio de eso es precisamente la conservación de todo lo demás vivo, pues tenerlo bien claro. Y tenerlo bien claro, no en la educación tal vez de los niños, no, que entra por un oído y no sale por el otro. Tal vez porque no depende de una sola acción, de una sola cosa, es una combinación de muchas cosas. Como en un proceso eleccionario, por ejemplo, pues llegamos a donde estamos hoy, político, como un exceso, como un proceso político, pues aspiramos a adoptar modelos extraños que no se ajustan a nuestra realidad caribeña tal vez, y no vemos las conexiones. Entonces somos científicos en un momento, salimos de una actividad, nos quitamos la gorra y nos vamos para la urna a hacer lo que hemos hecho, no ahora sino de siempre. Yo creo que la perspectiva debe ser vernos, como dijo Aldo Lobo hace más casi 100 años atrás, ¿no? Ver todo desde una perspectiva egocentrista. Y no egocentrista, yo no estoy por encima de la naturaleza. Dependo de la misma agua y del mismo aire que depende de un lagartijo y para vivir. ¿Qué parte de eso no entendemos? Se extiende más allá de conservar la cabachuela o revolver en aguadilla. Todos los días vamos a ver ese dualismo, uno tratando de obtener muchos beneficios y recursos con poco esfuerzo, y que el que venga atrás yo creo que así no podemos llegar a ningún sitio. Así que esa amenaza de la conservación de los recursos de los que dependemos para vivir va a seguir estando ahí en la medida que sigamos con nuestros patrones de conducta, patrones de consumo desmedido. Aquí no producimos nada en nuestro país. Basura, chatarra. Y llevamos 40 años hablando de que reciclamos, y es mentira. Hacemos acopio, hacemos un cuento. No hay un proyecto social que se extienda más allá de Puerto Rico, que aplique a nivel global. Y ver las cosas fragmentadas en grupos, entre los mismos grupos que nos preocupa la cuestión de la conservación. Mientras cuando nos vayamos a dormir, estas otras partes no descansan y siguen trabajando desde la oscuridad para mañana sacarnos un proyecto y sacarlos del closet, ¿no? Reciclado. Yo creo que hay que estar más despierto, porque hay demasiada batalla para poco tiempo. Y mientras eso siga así, de nada vale hablar de conservar un poquito. De hecho, de nada vale tal vez empezar a hablar de conservación, porque aunque no nos guste, y lo voy a decir así mismo, a veces hasta la conservación misma es un negocio, y se está viendo como un negocio lucrativo, ¿no? Y eso si estamos pensando a futuro, si estamos pensando en proteger y conservar el único lugar que podemos llamar casa, esa no puede ser la manera de proceder, ni aquí ni en ningún otro lugar, ¿no?
Mientras no internalicemos eso, la conducta nuestra humana básica, fundamental, pues va a ser siempre la misma. Como obtengo los más y mejores beneficios haciendo el menos esfuerzo y trabajo posible. Y así no creo que vayamos muy bien. Gracias por compartir esa reflexión profunda. Sé que tenemos que ir cerrando. Antes de pasar a las preguntas o comentarios del público, ¿verdad? Agradecerle a los panelistas. Yo creo que de todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Importante, lo trae el tema de la convergencia, la multiplicidad de acciones, ¿verdad? Los diferentes niveles para poder amplificar esa narrativa, ¿verdad? Que es distinta a lo que, ¿verdad?, hemos aprendido como sociedad, se nos ha enseñado y hemos internalizado por ojo, boca y nariz de cómo hacer las cosas. Así que en términos de reorganizar, ver y construir otro paradigma, o más que construir un paradigma, es mirar un poco, ver esa historia, cuáles eran los otros paradigmas, esos estilos de vida que estaban más alineados a una armonía con nuestra casa. Así que agradecerles, ¿verdad?, por la participación. Esperamos que podamos continuar, ¿verdad?, conversando, pero también construyendo. Preguntas, comentarios. Dame el tuyo. Muchas gracias a todos. La mía es una pregunta egoísta y es para calmar un poco la cosa, porque dijeron muchos puntos importantes y ya me estaba empezando a agitar. Te tomó la fibra. Voy a ir para atrás. Como naturalista apasionado por nuestra vida silvestre y nuestra herencia indígena, pues tenía mucho deseo de venir acá, conocer el proyecto y demás. Mucho interés tengo de ir a las capturas, que todavía no he ido. Pero aprovechando que tengo dos herpetólogos en el panel y que tengo gente del proyecto y la comunidad, tengo una curiosidad, un rumor sobre una especie en particular que supuestamente está en las cabichuelas y no sé si es verdad o no. Chilabotrus grande. La boa de Islas Vírgenes, hay un rumor que está en las cabichuelas. ¿Eso es correcto? ¿Eso es verdad? ¿Alguien me puede abundar en el tema? Si no tenemos respuesta. Bueno, hasta el momento, por lo menos nosotros no hemos visto otra especie que no sea la boa puertorriqueña. Pero han escuchado eso, o están al tanto de eso, no han visto, porque hay evidencia Escuché un rumor hace muchos años, pero realmente no he visto. No. Porque hace 3 años vi una foto de una y la foto era en las cabichuelas. Sí, probablemente sería la misma persona, porque hace tiempo, probablemente, luego conversamos. Okay. Sí, creo que fue porque hasta se comunicó conmigo en algún momento. Pero yo no sé. Yo esta cosa no la sé. De eso no sé. Yo le tiré la puya a Alberto, vamos a buscarla. Pues como la gente se pone a veces tan creativa y trae cosas donde, ¿verdad? Para buscar el hit para ahí, pues uno nunca puede tratar esas cosas, ¿no? Y es un sitio donde se ha sido bastante explorado a nivel de herpetología, de los libros reptiles por tanto tiempo, y en lugares que son relativamente de fácil acceso, pues encontrar una especie no documentada como esa, que más o menos es grande, ¿no? Pues debe ser difícil que haya pasado desapercibido. Y este lugar aquí tiene una historia bien larga de exploraciones, tú sabes. Así que algo así reciente es medio complicado. Por ejemplo, el último coquí, ese que encontramos allá en Alta, Vega Baja, Vega Alta. Una cueva precisamente, con el barrio gigante. Pues ya esa cosa es un poquito más complicada, ¿verdad? Cómo llegó ahí, etcétera, pero... Ese es el de las Islas Vírgenes. El de Islas Vírgenes, que ya no sabemos si es de Islas Vírgenes o qué, no se contesta. Pero que son, tú sabes, un sitio sketchy, van a meterse allí, ¿verdad? Si sale complicado.
Pero ese tipo de cosas ya en Puerto Rico no debería ser normal. Así que, pues yo no sé. Pues todavía sigue el rumor entonces, está bien. La buscamos. Esos rumores muchas veces pues están relacionados lamentablemente con lo que es tráfico ilegal de especies, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las mismas especies ciales, ¿verdad? Dentro de lo que es la distribución geográfica natural, pues no está documentada para ahí, pero sin embargo hay reportes para ciales, ¿no? de esta especie. Y pues sabemos que ese tipo de reporte está asociado con pues, actividades, ¿verdad?, que tienen que ver con tráfico, así que habría que ver, nunca se descarta, porque pues en Puerto Rico cuántas especies exóticas no tenemos y cuántas especies que son de aquí pero fuera de lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, su distribución natural, y ya están. Así que no se podría descartar, todo queda pues buscar y corroborar de que sea cierto, y si de ser cierto, pues de qué trata. ¿De qué trata? Si fue que, pues de esas cosas que pueden suceder aún en una isla como esta, ¿no? Pequeña, bueno, no es pequeña, mediana, ¿verdad?, según la definición, pero que básicamente cualquier punto es relativamente accesible, que se nos haya escapado, ¿no? O si en efecto, pues está relacionado con un problema grandísimo, ¿no?, está fuera de control, que es el tráfico ilegal de especies. A ver, Oye, me quedé con una preocupación con la intervención de Nestalí, un poco como que, ¿y qué hacemos? Porque cuando los que tienen el sartén por el mango, y no somos nosotros, controlan todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, porque los que dueños de las redes sociales, lo que les interesa, a fin de cuentas, lo mismo que le interesa a todos los que tienen el sartén por el mango. O sea, ¿cómo superamos ese aspecto? Porque el ser humano, desafortunadamente, solamente cuando tiene el cuello al agua es que grita, desgraciadamente. Muy pocos se anticipan a lo que vienen y tratan de salirse del medio. Pero la gran mayoría, porque la maquinaria de propaganda y de distracción masiva, que es peor que la de destrucción masiva, lo que mantiene a todo el mundo distraído, es el que tiene adormecido y la gente no se da cuenta. ¿Cuáles son entonces las alternativas? Y si a eso le sumamos que con la composición del gobierno actual, el que va a venir ahora a partir de enero, las posibilidades de que muchas de las leyes ambientales en Puerto Rico las echen para atrás o las enmienden y las hagan inservibles para darle la oportunidad a los benefactores de la ley 60 para que hagan y deshagan en esta isla. ¿Cuáles son las alternativas? Lucha y resistencia. A ver, tú mismo dijiste la alternativa. Sí, vamos para otro tema. Tú mismo diste la alternativa. Mientras más estudiamos y más aprendemos, como que no sé qué pasa, que esa información no llega a los niveles. Y la única manera de generar un cambio es cuando se le da un golpe a algo y va hacia otra trayectoria, ¿no? Así que en ese sentido, lo que yo vislumbro que puede estar y vaya a pasar es lo que tú dijiste: vamos a reaccionar a algo. Cuando ya el problema de la basura te toca la puerta y te tocó a ti como individuo, entonces vamos a reaccionar, porque llevamos un montón de años hablando de lo mismo. Cuando el revolú de la política aquí reviente por donde vaya a reventar, pues entonces ahí vamos a reaccionar. Porque desde la parte cómoda, alguien mencionaba en la radio los otros días esta estrategia del baile botella y baraja, para tú tener a la gente ocupada y distraída, como tú dices, o como un parásito. No tiene mucho sentido yo como el parasítico, ¿no?
matar a mi hospedero porque entonces me quedé sin comer. Yo necesito tener algo que mantenga a estas personas cautivas y de repente con un temor como el comunismo, pues llevarnos a lo que acabamos de hacer en estas elecciones, por decirlo así. Algo que yo creo que el país comunista más grande que hay en el mundo es China, y nadie puede decir que China es comunista. Está pendiente del billete. ¿Es Estados Unidos o es independiente? Ah, bueno, claro. Porque en el caso político, pues la economía número uno en el planeta ahora mismo es el camino a China, sino que es China, ¿no? Pero a lo que voy es que ante todas estas, algo está sucediendo que quienes están manejando el país, en el caso ahora de Puerto Rico, es todo aquello que están en el segundo piso de la isla, de esta casa, y en el primer piso estamos nosotros, haciendo de tripas corazones, mientras en el segundo piso, pues nos cuadran la chequera aquí, pero por alguna razón no despertamos. Yo no sé cuál es la solución, más allá de estar siempre activo y cada vez que hay algo sacar y reaccionar, como dijo René, pues ya mismo vamos a tener que volver a meternos las pilas para, en serio, ¿quién me paga a mí el tiempo que necesito para generar un cheque y no chavo para pagar la casa mientras estoy en la calle haciendo este tipo de esfuerzo, de gratis? Es complicado porque ellos lo hacen cobrando. Complicado, y lo sorprendente es que los del segundo piso muchas veces no saben más que los del primer piso. Ah, claro, no, eso está claro. Eso está claro para ti y para mí, y para muchos de los que estamos aquí, pero no a los que lo seguimos eligiendo. O sea, los problemas políticos que tenemos en nuestro país son ocasionados por las mismas personas que los trepamos ahí. O ellos no se están robando las elecciones, excepto el de cada año. ¿No? Hay una responsabilidad que cae encima de nosotros. Hay una responsabilidad de no creer en cuentos de camino. Hay una responsabilidad de educar, pero también mantener la educación. Y hasta una responsabilidad de muchos de nosotros de saber que por más que tratemos de impulsar la educación, no vamos a ver resultados hasta una generación después. Así que yo puedo sembrar unas ideas a un montón de personas, me voy a morir. Y yo no sé qué va a pasar de aquí a 30 años más tarde. Por eso es que tiene que haber un esfuerzo, por ejemplo, de no olvidar la historia. Hay que aprender de la historia. Hay que aprender de la historia del país, la historia socioeconómica, hay que aprender qué hicimos a la naturaleza, que nos permite explicar lo que hay hoy aquí. Porque el cambio desde los 50 para acá, Ángeles Pastor en el librito aquel del campo al pueblo, ¿no? So, hay que aprender de esa historia, no se puede olvidar. Y ahí, cada cual, porque arregle, porque hay que somos aprender pocos. de la historia reciente, porque una cosa que nos vamos dando cuenta es que muchos se olvidan en 20 años. Que muchos se olviden en 4 años. En una generación se pierde muchísimo. Que muchos se olviden en 4 años. Todavía tú mencionas nombres aquí, ¿verdad? La gente ya se olvidó. Porque vivimos de la inmediatez. Parece que vivimos de la inmediatez. Y así no se puede jugar ni se puede hacer un trabajo y un proyecto. Todos los años el día del planeta Tierra, que vamos a... No, eso no es. Yo no sé, a ver. Sí. Una cosita rapidito, la pregunta es extremadamente difícil de contestar, y más con la realidad puertorriqueña, ¿verdad? Porque aquí nuestra realidad está llena de contrastes, ¿verdad? Por un lado somos los más puertorriqueños y andamos el domingo mañana detrás de Miss Universe, ¿no? Y con la bandera puesta en el carro, y por otro lado pueden destruir un ecosistema extremadamente importante, o pueden vender una de las playas y ya no vamos a tener acceso a ella. Claro, puertorriqueño es de contraste, por no decir hipocresía, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Pero yo creo mucho, y trato de llevarle ese mensaje a mis estudiantes en el curso de ciencia ambiental que doy, que aquí, aunque la respuesta no es una fácil, no es fácil, no es una pregunta fácil de contestar donde hay solamente una respuesta, pero hay que ver que la solución está en lo que es la dimensión múltiple, ¿verdad? Aquí no es solamente vamos a recaer sobre lo que es la educación, ¿no? A escuela elemental, o traer aquí a todo el mundo a las cabechuelas para que entiendan. No, nos toca, son diferentes frentes, ¿no? La educación es uno, y lo que hacen, por ejemplo, este tipo de proyectos comunitarios es extremadamente importante, porque es parte de, le digo a mis estudiantes, cuando las soluciones, ¿verdad? Y la coherencia no viene de arriba para abajo, tiene que venir de abajo para arriba.
Y ahí es que vienen las dimensiones múltiples. Es la comunidad, el conocimiento que tengan, es las luchas de los ambientalistas, es nosotros en la academia, y vamos sumando, porque la realidad es que de sopetón no se puede, porque de arriba hacia abajo pues no se puede, porque los que están arriba en ese segundo piso o no tienen el conocimiento, no tienen el compromiso, no tienen la voluntad, algo no tienen, pero no necesariamente, ¿verdad?, todo se soluciona de arriba para abajo, también está de abajo para arriba, ¿no? Incluso nosotros en ecología tenemos controles de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, así que cuando estamos acá en el primer piso, pues tenemos que ir sumando, y ahí entonces yo creo, ¿no?, porque hay que creer en algo, yo creo que sí podemos, tal vez no inmediatamente, ahí es que viene entonces el que seamos resistentes y resilientes, pero eventualmente. Tampoco es que podemos ser tan pasivos como para decir, no, eventualmente pasará. No, también hay que incluir eso, ¿no? Pero tenemos que seguir siendo, ¿no?, persistentes, resilientes, porque de lo contrario, ¿qué nos queda? Tirarnos en una esquina, como dicen en el campo, ¿verdad? Tirar la toalla, y entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Esa no es opción. Resistencia, lucha y desarrollo de pensamiento crítico. Sí, respecto a lo que decían de la educación asociado a los problemas innumerables de nuestra sociedad actual en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Yo creo que hay un vector, o sea, el problema es la educación, pero hay muchos tipos de educación, ¿no? Diversos tipos. Y yo creo que el problema que tenemos en Puerto Rico y a nivel mundial se basa, y es en lo que tenemos que enfocar, y no va a ser fácil, ¿no?, progresar en eso, porque ya hace mucho tiempo que existe ese problema. Ahí todo empieza en la familia. En la familia antigua, aunque había valores, 50 años atrás, 60 años, aunque había problemas, habían valores que sobrepasaban los problemas, los vicios que hubieran. Y es diametralmente, 50 años atrás, diametralmente opuesto a lo que existe hoy en día. O sea, podemos educar, podemos generar genios en la universidad, y podemos generar políticos, podemos generar diferentes tipos de profesionales, pero si no son profesionales, desde niños no surgen dentro de un seno educativo como el que teníamos antes en la familia, estricta, padres estrictos. Pues yo creo que va a ser en vano, y sonará utópico, ¿no? Pero no es utópico, porque todo está unido, todo está interrelacionado. Entonces yo creo que Puerto Rico o cualquier país, el problema que tiene por los eventos de la corrupción social que hay es el problema familiar. Y yo creo que en la educación el primer problema que hay que atacar es fomentar los valores familiares, y eso solucionaría a largo plazo. Eso va a tomar no décadas, quizá medio siglo, un siglo, volver atrás como éramos 50 años atrás. Esa es mi opinión. Gracias. Quiero extender un aplauso. Decir que podemos continuar la conversación.